Siempre he sido alguien muy escéptico, nunca he creído en historias de fantasmas, de monstruos, espectros, etc. Si bien el tema siempre me pareció de lo más interesante, nunca creí en ello, tampoco quiero que me consideren un ateo o alguien muy científico, simplemente nunca vi algo que me hiciera creer en fantasmas. Como dije, me parecen un tema fascinante para la ficción y los videos de YouTube. Pero pasa que muchas veces, existen fenómenos que no tiene explicación y en muchos de esos casos, son cosas pequeñas, sutiles. A diferencia de las películas, muchas veces esos supuestos fantasmas, aparecen una sola vez, de forma espontánea y jamás vuelven a aparecer. Hoy voy a contarles una de esas ocasiones donde algo sin respuesta, algo que fácilmente podemos atribuir a lo paranormal, ocurrió y terminó en ese mismo instante, como si solo fuese cosa de una sola vez. Esto, me ocurrió más o menos hace 10 años. Yo tenía en ese entonces 13 años de edad, vivía a las afueras de la ciudad, era una casa grande y amplia, con las respectivas casas aledañas de mis vecinos, no hay mucho que recalcar sobre mi antigua casa, pero sí, que tenía un tipo de pasillo, entre la pared de la casa del vecino y la mía, se formaba un pequeño pasillo, que en mi caso daba a mi pila o pileta como se llame esto en tu país, para que me entiendas, para llegar a la pila tenías que pasar únicamente por ese pasillo angosto. Para terminar, había en la pared de mi casa una ventana, o al menos una suerte de ventana, era un cuadrado enorme en la pared, con un marco de madera ya viejo y que contaba con una pequeña puerta para poder cerrarla. Esta ventana, daba a la pila, por lo que desde esa ventana podías ver quién usaba la pila y desde la pila ver quién estaba en la habitación. La habitación con esta ventana era la de mis padres, normalmente siempre se mantenía abierta, por lo que muchas veces cuando queríamos hablar con alguien que estaba usando la pila, simplemente teníamos que ir al cuarto de mis padres y asomarnos por la ventana. Algo que creo que tengo que aclarar es que, no, en esta casa no hubo un asesinato, un ritual o algo, era una casa común y corriente. Un día, vinieron de visita, una tía y uno de mis primos, el mayor, él tenía más o menos 4 años más que yo, como te imaginarás, era difícil llevarnos bien y encontrar cosas que hacer juntos, pues las cosas que a mí me gustaban eran ya de muy niños para él y lo que a él le gustaba eran muy adultas para mí, o eso decían mis padres, en fin. Para hacer corta la historia, en la noche yo y mi primo, nos encontrábamos en la habitación de mis padres, para poder usar su televisor, mientras nuestros padres hablaban en la cocina, nosotros buscábamos algo que ver en la televisión, canal tras canal, minuto a minuto, se volvía más y más noche. Al final terminamos en un canal infantil, donde nos quedamos viendo uno de esos programas para niños. La pasábamos haciendo chistes sobre la apariencia de los personajes y las cosas que decían, fingíamos las voces de los personajes para que dijeran cosas obscenas, en fin, tonterías de niños. Mientras reíamos, de pronto mi primo dejó de hacer chistes y de reírse, yo seguí con las tonterías, pero él, simplemente guardaba silencio, pensé por un momento que simplemente se había aburrido y que solo estaba viendo la serie, cuando volteé a verlo, noté algo, su mirada, él no estaba viendo la televisión, por un instante creí que tenía la vista al vacío, pero no, estaba viendo hacia la ventana. Volteé a ver la ventana, para saber por qué mi primo parecía tan interesado en ella. Pronto me di cuenta del por qué, había algo en la ventana, algo se estaba asomando por la ventana. Solo podía ver algo, que recuerdo era como un rostro, al menos la mitad estaba sobresaliendo de la ventana, como si nos estuviera espiando. Recuerdo que era calvo, de una piel que parecía humana, de un tono caucásico, con grandes ojos verdes, solo eso se podía ver, el resto del cuerpo estaba escondido. Esta criatura no hacía nada, solo se nos quedaba viendo, no parecía percatarse de que la estábamos viendo, al menos así fue por lo que yo sentí fue por mucho tiempo, pero no debió de haber pasado más de 1 minuto. Mi primo sin quitarle la mirada de encima corrió hacia el pasillo que daba a la pila con tal de saber qué era esa cosa, la criatura de seguro supo eso pues al instante de irse mi primo, la criatura se alejó de la ventana, yo corrí hacia la ventana, me asomé y pude ver cómo la criatura corría por el pasillo, pude ver que era algo muy delgado, casi desnutrido, pude ver que iba a 4 patas, aunque a mi parecer, la criatura tenía manos y pies muy humanos. Mi primo llegó a la pila, sin haber visto a la criatura, a pesar de que por lógica se tendrían que haber topado en el camino, obviamente le contamos este suceso a mis padres y a mi tía, los cuales no nos creyeron.
Al final, nunca supe qué era esa criatura, ni lo que quería o por qué nos observaba, pero sé que hasta el sol de hoy, no he olvidado esos instantes.